¿Quién dejó esta escalera acá? Quiero pasar y me dejan una escalera en medio camino. Voy a reclamar. Pero un momento. ¿Por qué hay esas letras en la pared? 4 metros. ¿Acaso será la altura reflejada en la pared? 3 metros. Está ocupando la vereda 3 metros. La punta de la escalera alcanza la altura de 4 metros. ¿Quién me puso esta incógnita? Me quieren preguntar seguro cuánto mide la escalera. Pero no dispongo de wincha. No tengo con qué medir. Este es uno de los temas muy importantes en trigonometría. Les escribe o les habla el profesor David Ramírez. Vamos a tocar ese tema muy importante en trigonometría, que es el triángulo rectángulo. Seguidamente tocaremos la hipotenusa, los catetos y el teorema de Pitágoras. ¿Dónde encontramos nosotros esos casos? Por ejemplo, también acá. ¿Cuánto mide la escalera? Acá. El perrito quiere llegar a su casa. Si nosotros trazamos una línea recta desde la ubicación del perrito hasta la casa, es el camino más rápido. Porque si el perrito viene por acá, recorrerá 6 metros. Más 8, 14. Este camino es el más corto. Para esto nosotros estudiaremos lo que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. ¿Qué será un triángulo rectángulo? ¿Dónde lo encontramos? Ahí, ¿no? La situación del señor que quería cruzar y se encontró con una escalera. Aquí también. Aquí también el perrito, ¿no? Pero, ¿cómo identificamos un triángulo rectángulo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Sí? Analizando este caso del señor, voy a dibujarla acá. 4 metros. La línea de la vereda, 3 metros. Y la pregunta que el señor se planteó es: ¿cuánto medirá la escalera que está representada por esta línea? Para esto, para reconocer un triángulo rectángulo, tenemos que encontrar a nuestro protagonista, que es el ángulo recto. ¿Qué profesor? ¿Qué dijo? El ángulo recto, ¿no? Por ejemplo, acá. Si nosotros vemos la figura, vemos que el transportador está apuntando acá a 90 grados. Significa que acá hay un ángulo recto. Entonces el ángulo recto está aquí. Lo voy a dibujar con un cuadradito o rectangulito a veces, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros veamos un triángulo de esta forma, que tiene una vertical y una horizontal perfectamente cruzados, y aquí mide 90 grados, debemos saber que esto es un ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto, profesor? Este de acá. Quiere decir que mide 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Ese es el triángulo rectángulo. Ahora, el triángulo rectángulo tiene componentes. Adelantándonos a la otra clase, el triángulo rectángulo tiene, aparte del ángulo recto que es 90 grados, lo podemos encontrar así,
O también lo podemos encontrar solo así. Salvo que nos diga que el triángulo es rectángulo o que tiene un ángulo recto, lo interpretamos que tiene así, una figurita o un simbolito, como le quieran llamar, significa que tiene 90 grados. ¿Cuáles son los componentes, profesor? Como primer componente de un triángulo rectángulo es el ángulo recto. El ángulo recto, 90 grados. ¿Qué más, profesor? Esta línea inclinada que representa a la escalera se le llama hipotenusa. Hipotenusa. Y los otros dos lados del triángulo se le llaman catetos. Es decir, el que está opuesto al ángulo recto, el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa y los otros dos lados se le llaman catetos. ¿Dónde podemos encontrar eso, profesor? Lo encontramos en esta figura, por ejemplo. Acá, ¿no? Esta figurita. Profesor, ¿cuál es la hipotenusa? También la escalera. ¿Cómo la reconocemos? Porque está inclinada. ¿Qué más? ¿Cómo la podemos reconocer? También porque está opuesto al ángulo recto. Profesor, entonces quiere decir que este lado y este lado del triángulo rectángulo se llaman catetos. Sí, se llaman catetos. Más adelante vamos a saber cómo se apellidan, ¿no? Así como nosotros tenemos nuestro apellido, estos señores se llaman catetos, pero se diferencian en su apellido. ¿Dónde más encontramos triángulos rectángulos? Aquí encontramos triángulos rectángulos. Aquí, por ejemplo, los niños están jugando al sube y baja. ¿Cuántos triángulos rectángulos observamos en esta imagen? Profesor, 1. Sí, acá está 1, ¿ve? Miren, aquí voy a hacerle más grueso la línea azul que estoy dibujando. Aquí hay un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo recto, profesor? El ángulo recto está aquí. Vemos aquí está el ángulo recto. Hay otro, profesor. Ya me di cuenta. Sí, líneas imaginarias, ¿no? Acá hay otra de acá. Vamos a ponerle con color verde. Ahí está, ¿ve? Cateto. Cateto. Hipotenusa. Sí. Hipotenusa, ¿por qué? Porque está al frente del ángulo recto. Está opuesto al ángulo recto. ¿Dónde más, profesor? Se me ocurrió hacer este dibujito también de un sapito, sacando la lengua, ¿no? Líneas imaginarias también. En este caso, la lengua del sapo representa a la hipotenusa de ese triángulo imaginario, ¿no? Ve un mosquito del sapo, saca la lengua y lo atrapa al pobre mosquito. Profesor, entonces estas líneas serán llamadas catetos. Entonces, hay otro más, hay otro ejemplito más. ¿Cuál, profesor? En la que tristemente un águila va a atrapar al conejito. En ese preciso momento, el águila observa un conejito que está
descuidado, desprotegido. Entonces, el águila va a ser una línea recta. Claro, si el conejito no se da cuenta, hasta que el águila trace la hipotenusa, mentalmente va a ir por ese recorrido, ¿no? Esa línea va a ser su recorrido. ¿Sí? Entonces, esa línea se llamará hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Y las otras líneas, la vertical y la horizontal, ¿cómo se llamarán? Se llamarán catetos, ¿no? Catetos. Vamos a llamarle catetos, ¿sí? O también le llamamos, para ir adelantándonos al otro tema, vamos a llamarle cateto a cada uno de ellos, ¿ya? Cateto. Listo. ¿Sí? Entonces, esta primera clase es solo para conocer el triángulo rectángulo. ¿Dónde encontramos un triángulo rectángulo? En nuestra vida diaria, en la calle, en la casa, hay triángulos rectángulos. Entonces, como estos casos, nosotros tenemos que observar y analizar, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ese fue el primer tema de hoy, el triángulo rectángulo, el reconocimiento. ¿Qué es un triángulo rectángulo entonces? Es un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto. Y opuesto al ángulo recto, tiene un lado que se llama hipotenusa. Y los otros dos lados, cateto y cateto. ¿Y qué significa, profesor, ángulo recto? Que mide 90 grados. Midiendo con el transportador, como lo hicimos, nos hemos dado cuenta que este ángulo mide 90 grados. Y si mide 90 grados, vamos a dibujar un rectangulito o un cuadradito aquí para identificarlo. Cada vez que nosotros veamos esta figurita, este simbolito que representa 90 grados, ¿no? Que representa 90 grados. No es necesario que lo pongamos así. Ya se sobreentiende, ¿sí? Bien, ese fue el primer tema de trigonometría, el triángulo rectángulo.